Como un estudiante de derecho, culto y educado, se convirtió en un cazador nocturno que secuestraba, torturaba y asesinaba mujeres inocentes. La respuesta está en uno de los expedientes criminales más perturbadores, el de Ted Bundy. Carismático, atractivo y con un aire de inocencia, así era visto Theodore Robert Bundy, pero detrás de esa sonrisa encantadora se escondía uno de los asesinos seriales más brutales de la historia moderna. Su nombre quedó marcado como sinónimo de manipulación, crueldad y horror. Hoy, en Expediente Mortal, vamos a sumergirnos en la vida, los crímenes y la mente de Ted Bundy, el asesino que engañó a todos con su encanto mientras cometía algunos de los crímenes más escalofriantes de los años 70. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Desde sus primeros días, su vida estuvo marcada por secretos y engaños. Fue criado creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos sus verdaderos padres. Su abuelo materno era un hombre violento y abusivo. Su abuela sufría problemas mentales. Cuando su madre finalmente se mudó con él a Washington y se casó con Johnny Bundy, Ted adoptó su apellido, pero jamás sintió afecto real por su padrastro. De niño, Bundy mostraba señales inquietantes. Gustaba de espiar a vecinos y mujeres en su comunidad. Robaba objetos pequeños sin razón aparente. Era solitario y tenía problemas para relacionarse con otros niños. A pesar de todo, era un joven brillante. Tenía buenas notas, destacaba en debates y era considerado atractivo y educado. En la universidad, Bundy estudió psicología y luego derecho. Era inteligente, encantador y sabía cómo manipular a quienes lo rodeaban. Durante esos años conoció a Stephanie Brooks, una joven de clase alta con la que inició una relación, pero ella lo dejó por considerarlo inmaduro e incapaz de brindarle un futuro estable. Este rechazo marcaría profundamente a Bundy. Obsesionado con la idea del abandono, Bundy desarrolló un odio creciente hacia las mujeres que se parecían a Stephanie. Cabello largo, castaño y con raya en medio. Ese patrón se repetiría en muchas de sus futuras víctimas. Aunque algunos investigadores sospechan que Bundy pudo haber desvivido desde finales de los 60, sus crímenes documentados comenzaron a principios de los años 70 en Washington. Su modus operandi se fue definiendo con frialdad. Se presentaba como un hombre educado, a veces fingiendo lesiones o haciéndose pasar por autoridad. Convencía a sus víctimas de ayudarlo a cargar libros o subir algo a su auto. Las llevaba en su Volkswagen Beetle color café. Las golpeaba, estrangulaba y, en muchos casos, abusaba de los cuerpos después del deceso. Sus crímenes no eran impulsivos, sino meticulosamente planeados. Entre 1974 y 1978, Bundy privó de su libertad y desvivió al menos a 30 mujeres en varios estados de los Estados Unidos, aunque se cree que el número real pudo ser mucho mayor. Algunos de sus casos más notorios: en enero de 1974, Johnny Lenz, estudiante de 18 años, fue atacada en su dormitorio con una barra de hierro. Sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. En febrero de 1974, Linda Ann Healy desapareció de su casa. Su cuerpo fue hallado meses después en una zona montañosa. En julio de 1974, en un solo día, Bundy privó de su libertad a 2 mujeres, Janice Ott y Denise Naslund, en un parque de Washington, a plena luz del día. De 1975 en adelante, sus crímenes se extendieron a Utah, Colorado e Idaho. Lo más perturbador es que Bundy regresaba a las escenas de los crímenes para abusar de los cuerpos en descomposición, llevando maquillaje y lavando los cadáveres para mantenerlos. En 1975, Bundy fue detenido en Utah por posesión de herramientas sospechosas y, tras varias investigaciones, vinculado a múltiples desapariciones. Pero lo más sorprendente fue su capacidad de escapar. Su primera fuga en 1977, en Colorado, Bundy saltó por la ventana de una biblioteca mientras estaba en juicio. Estuvo prófugo 6 días. La segunda fuga en el mismo año y también en Colorado.
escapó por un hueco en el techo de su celda. Esta vez estuvo libre por semanas. Durante su segunda fuga, Bundy viajó hasta Florida, donde cometió algunos de sus crímenes más brutales. El 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la fraternidad femenina Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. En cuestión de minutos atacó a 4 mujeres mientras dormían. Lisa Levy y Margaret Bowman fallecieron en el lugar. 2 más quedaron gravemente heridas, pero sobrevivieron. Poco después, Bundy privó de su libertad y desvivió a Kimberly Leach, de solo 12 años, su última víctima conocida. El juicio de Ted Bundy se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Por primera vez en los Estados Unidos, un juicio fue televisado a nivel nacional. Lo más sorprendente, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado. Usaba su carisma para manipular a la prensa y al jurado. Llegó incluso a pedirle matrimonio en pleno juicio a Carol Ann Boone, una mujer que lo apoyaba ciegamente. En 1979 fue condenado a la pena de muerte por los asesinatos de Chi Omega y posteriormente por el de Kimberly Leach. Bundy se convirtió en un caso de estudio para psicólogos y criminólogos. Era un psicópata narcisista, incapaz de sentir empatía o culpa. Disfrutaba del control y la manipulación, tanto de sus víctimas como de la sociedad. Sus crímenes tenían un componente sexual con una marcada tendencia hacia la necrofilia. Su necesidad de reconocimiento lo llevó a interactuar constantemente con los medios, como si buscara inmortalizarse en la historia criminal. En entrevistas, Bundy hablaba con calma, describiendo sus crímenes con frialdad y detalle. El 24 de enero de 1989, tras más de una década en el corredor de la muerte, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Miles de personas se reunieron afuera celebrando la noticia, portando carteles que decían «Arde en el infierno, Bundy». Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero no el fin de su influencia. Bundy es hoy uno de los asesinos más estudiados en criminología. Su caso sirvió para mejorar la cooperación entre agencias estatales de investigación. También reveló cómo el carisma y la apariencia pueden engañar incluso a los más preparados. Ted Bundy parecía el hombre ideal, atractivo, inteligente y carismático, pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Su historia nos recuerda que los asesinos más peligrosos no siempre se muestran como monstruos evidentes. A veces se esconden tras la máscara de un vecino amable, un estudiante brillante o un supuesto amigo. En Expediente Mortal, creemos que entender a criminales como Bundy no es solo mirar al pasado, sino una advertencia constante. El mal puede estar mucho más cerca de lo que creemos. Si este caso te impactó, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Déjame en los comentarios qué asesino o caso quieres que investiguemos en el siguiente video.